El mundo del cine y el espectáculo está lleno de historias de éxito, amor y fama, pero también de tragedias inesperadas y misterios sin resolver. Una de las muertes más impactantes en la historia del cine hispanoamericano fue la de Jorge Mistral, el galán de galanes, el actor que enamoró a generaciones con su talento y su imponente presencia en la pantalla grande. Oficialmente, su fallecimiento fue atribuido a un suicidio, pero con el paso de los años han surgido nuevas versiones que apuntan a una verdad mucho más oscura. Durante décadas se creyó que su muerte había sido consecuencia de una profunda depresión causada por una enfermedad terminal, específicamente el cáncer. Sin embargo, recientes revelaciones y testimonios han sacado a la luz una versión completamente diferente. No fue la enfermedad lo que lo llevó a tomar esa decisión, sino un daño que le hicieron. Fue víctima de un complot. Alguien le tendió una trampa. ¿Qué fuerzas ocultas pudieron haber estado detrás de su tragedia? En este extenso análisis exploraremos los eventos que rodearon sus últimos días, los rumores que han circulado entre colegas y amigos, y las impactantes revelaciones que podrían cambiar la percepción sobre su muerte. Sigue leyendo porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Para entender la magnitud de su muerte, primero debemos remontarnos a su vida y su legado en el cine. Jorge Mistral nació como Modesto Llosas Rosell en 1920, en España, y con el tiempo se convirtió en uno de los actores más codiciados de la época de oro del cine mexicano. Su presencia elegante, su mirada intensa y su voz grave le permitieron interpretar papeles que iban desde el galán romántico hasta personajes con matices trágicos. En su momento de mayor éxito compartió escena con luminarias como María Félix, Dolores del Río y Marga López, convirtiéndose en un referente del cine en español. Su versatilidad y magnetismo lo hicieron brillar en películas inolvidables, pero detrás de ese éxito existía un hombre que enfrentaba demonios internos, problemas personales y, según algunos, enemigos en las sombras. El 20 de abril de 1972, el mundo se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Jorge Mistral. Según la versión oficial, el actor habría decidido acabar con su vida en su residencia en México debido a la depresión que le causó una enfermedad terminal. Se mencionó que estaba sufriendo un fuerte deterioro en su salud y que el dolor que padecía lo habría llevado a tomar esa drástica decisión. Se dijo que Mistral padecía un cáncer que lo tenía sumido en una agonía insoportable, una versión que fue aceptada durante años. Sin embargo, nunca se confirmó con documentos médicos ni con declaraciones de familiares que respaldaran esa teoría de manera concluyente. Los rumores que han surgido, un daño provocado. En los últimos años diversas fuentes han comenzado a cuestionar la versión oficial, sugiriendo que la muerte del actor no fue por enfermedad, sino por un daño que alguien le causó. 1. Testimonios de allegados. Amigos cercanos han asegurado que Jorge Mistral no mostraba signos de una enfermedad terminal. Aunque sí parecía decaído y preocupado, nunca habló abiertamente de un cáncer o de dolores insoportables. 2. Rumores de amenazas y conflictos personales. Según algunas versiones, el actor habría estado envuelto en conflictos con ciertas personas del medio artístico y fuera de él. En esos tiempos la industria cinematográfica era un mundo con fuertes rivalidades, contratos opresivos y círculos de poder que podían acabar con la carrera de cualquiera. 3. Un ajuste de cuentas. Algunas teorías apuntan a que Mistral pudo haber sido víctima de una conspiración. Se habla de que su caída en la depresión no fue producto de una enfermedad, sino de una manipulación psicológica y emocional que lo llevó al borde del colapso. 4. Sustancias y tratamientos médicos sospechosos. Otro punto clave es la posibilidad de que el actor hubiera sido víctima de una intoxicación o de tratamientos médicos que, en lugar de ayudarlo, afectaron su salud mental y física. Pudo haber sido envenenado lentamente. Alguien en su entorno lo influenció para tomar una decisión irreversible. El día de su muerte, testigos aseguran que Jorge Mistral estaba solo en su hogar, en un estado de angustia profunda. Se dijo que dejó algunas notas, pero los detalles de estas nunca fueron revelados completamente al público. Sin embargo, lo que llama la atención es que, a pesar de la versión oficial de la enfermedad terminal, no hubo pruebas contundentes que confirmaran su padecimiento. Su muerte fue aceptada rápidamente por la prensa como un suicidio por depresión, pero algunas voces han insistido en que hubo algo más detrás. Si realmente hubo un daño que causó su muerte, ¿por qué se encubrió?
Existen varias razones por las que un hecho tan impactante podría haber sido silenciado. Proteger la reputación de alguien poderoso. Si Mistral tenía enemigos en el medio artístico o financiero, revelar la verdad podría haber expuesto a figuras influyentes. Evitar un escándalo mayor. La industria del entretenimiento ha manejado muchas tragedias con discreción para no afectar la imagen de productoras, actores y demás involucrados. Miedo de los allegados. Si realmente hubo un daño intencional, aquellos que conocían la verdad pudieron haber guardado silencio por temor a represalias. A más de 50 años de su muerte, el nombre de Jorge Mistral sigue siendo sinónimo de talento y elegancia en la pantalla. Sin embargo, el misterio en torno a su fallecimiento sigue generando dudas y nuevas teorías. ¿Fue realmente víctima de una enfermedad terminal o hubo alguien que lo llevó a ese estado? ¿Se trató de una manipulación mental que lo orilló a tomar una decisión fatal? ¿O existieron fuerzas ocultas que prefirieron silenciar su verdad para siempre? Lo que sí es cierto es que su legado perdura, y su historia sigue siendo recordada como una de las más enigmáticas del cine. Continúa viendo este espacio para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y dale like. Jorge Mistral nació en España en 1920 bajo el nombre de Modesto Llosas Rosell. Desde joven mostró inclinación por el arte y la actuación, lo que lo llevó a incursionar en el cine, primero en su país natal y luego en México, donde alcanzó la cima de su carrera. En la época dorada del cine mexicano, Mistral se convirtió en uno de los actores más destacados, compartiendo créditos con figuras icónicas como María Félix, Pedro Infante y Dolores del Río. Su estilo interpretativo, su presencia imponente y su atractivo físico lo hicieron rápidamente uno de los galanes más codiciados de la industria. Era un actor que podía interpretar tanto a héroes románticos como a personajes oscuros y atormentados, lo que lo convirtió en una figura versátil y admirada. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, la vida personal de Mistral estuvo marcada por conflictos, crisis emocionales y, según algunos, enemigos que pudieron haber influido en su trágico final. Durante los años 40 y 50, Mistral protagonizó numerosas películas que lo consolidaron como uno de los actores más importantes del momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carrera comenzó a enfrentar dificultades. En la década de los 60, la industria cinematográfica mexicana comenzó a cambiar, y los galanes de la época de oro fueron desplazados por nuevas generaciones de actores. Mistral, al igual que muchos de sus contemporáneos, vio cómo las oportunidades de trabajo comenzaban a escasear. Esto afectó su estado de ánimo y lo sumió en una profunda tristeza. Algunos allegados han señalado que este declive profesional lo llevó a tomar malas decisiones financieras y personales, lo que incrementó sus problemas emocionales. Pero, ¿fue esto suficiente para llevarlo a un punto de no retorno? A lo largo de su vida, Mistral tuvo una serie de relaciones sentimentales complicadas. Su carácter fuerte y temperamental lo llevó a tener conflictos tanto en su vida amorosa como en su trato con colegas del medio. Se dice que tenía un temperamento explosivo y que, en ocasiones, esto le trajo problemas con productores, directores y otros actores. Algunos incluso mencionan que se ganó enemigos poderosos que podrían haber tenido un papel en los sucesos que llevaron a su trágico final. Además de los conflictos personales y profesionales, su salud mental se deterioró con el paso del tiempo. Aunque no se sabe con certeza si padecía depresión clínica, hay indicios de que enfrentaba fuertes crisis emocionales que lo llevaron a estados de ansiedad y desesperación. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral fue encontrado sin vida en su hogar en la Ciudad de México. Según los reportes de la época, el actor se quitó la vida con un disparo en la cabeza. La versión oficial indica que su decisión estuvo motivada por la profunda depresión que padecía a causa de una enfermedad terminal, presuntamente cáncer. Sin embargo, con el tiempo han surgido muchas dudas sobre esta versión. Para empezar, nunca se hicieron públicos informes médicos que confirmaran su enfermedad. No hay registros de que estuviera recibiendo tratamiento oncológico ni testimonios claros de que estuviera en un estado terminal. Este vacío de información ha dado pie a muchas teorías que sugieren que Mistral no murió debido a una enfermedad, sino a otros factores más oscuros. Con el paso de los años, algunos rumores han sugerido que Jorge Mistral no se quitó la vida por decisión propia, sino que fue llevado a ese extremo por fuerzas externas. Entre las teorías más impactantes se encuentran las siguientes.
Algunas versiones indican que Mistral pudo haber sido víctima de manipulación psicológica. Se dice que ciertas personas en su entorno lo orillaron a un estado de desesperación extrema, llevándolo a creer que no tenía salida. Este tipo de manipulación ha sido documentado en otros casos de celebridades donde figuras cercanas influyen en las emociones y decisiones de una persona hasta llevarla al límite. Fue esto lo que le ocurrió a Mistral. Otra teoría apunta a que el actor pudo haber sido víctima de una venganza dentro del medio cinematográfico. En esa época, el mundo del cine estaba lleno de rivalidades y conflictos de intereses. Se ha hablado de que Mistral tenía disputas con figuras importantes y que, posiblemente, alguien decidió deshacerse de él de una manera que pareciera un suicidio. Aunque esta teoría suena extrema, no es descabellada si se considera el ambiente tenso que existía en la industria del entretenimiento de la época. También se ha mencionado la posibilidad de que Mistral haya sido víctima de un deterioro provocado por sustancias desconocidas. Se dice que algunas personas en su entorno pudieron haberle administrado medicamentos que afectaron su salud mental y lo llevaron a la desesperación. En varias ocasiones se ha sabido de figuras públicas que han sido sometidas a tratamientos médicos sospechosos que alteran su estado emocional. Pudo haber sido este el caso de Mistral. Si la muerte de Jorge Mistral no fue por una enfermedad terminal, ¿por qué se difundió esa versión y se encubrió cualquier otra posibilidad? Existen varias razones por las que esto pudo haber sucedido. Evitar un escándalo en la industria del cine. En aquella época, los estudios cinematográficos y las figuras de poder tenían gran control sobre la información que se filtraba a los medios. Proteger a ciertas personas. Si hubo alguien involucrado en el deterioro emocional del actor, revelar la verdad podría haber puesto en riesgo la reputación de figuras influyentes. Mantener la imagen de Jorge Mistral. A veces se prefieren versiones oficiales que minimicen el impacto mediático y protejan la memoria de una celebridad. La muerte de Jorge Mistral marcó el final de una era en el cine mexicano y español. Su partida dejó un vacío en la industria, y aunque con el tiempo su nombre ha quedado un poco en el olvido, sigue siendo recordado como uno de los actores más importantes de su época. Las dudas sobre su fallecimiento siguen vigentes y cada cierto tiempo surgen nuevas voces que cuestionan la versión oficial. Algún día se sabrá la verdad sobre lo que realmente ocurrió. La historia de Jorge Mistral es una de éxito, talento y tragedia. Su muerte, envuelta en rumores y teorías, sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fue realmente víctima de una enfermedad terminal o hubo algo más detrás de su trágico final? Aunque no hay pruebas contundentes que confirmen ninguna teoría alternativa, las inconsistencias en la versión oficial dejan abierta la posibilidad de que la verdad nunca se haya contado completamente. Lo que sí es seguro es que Jorge Mistral dejó un legado imborrable en el cine, y su historia sigue generando interés y especulación décadas después de su partida. A lo largo de su carrera, Jorge Mistral tuvo roces con diversas figuras del cine. No solo era un actor talentoso, sino también una persona de carácter fuerte, lo que lo llevó a entrar en conflictos con productores y compañeros de trabajo. Se dice que Mistral tenía una personalidad intensa y un temperamento difícil, lo que en ocasiones le costó oportunidades en la industria. Mientras algunos lo veían como un hombre apasionado por su arte, otros lo consideraban problemático y arrogante. Hay registros de enfrentamientos con directores y ejecutivos de cine que, según ciertos rumores, hicieron todo lo posible para que su carrera decayera. En la época dorada del cine mexicano, el poder de los productores y empresarios era enorme, y si alguien caía en desgracia con ellos podía ser fácilmente relegado al olvido. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue Jorge Mistral víctima de una conspiración que buscaba hundirlo? ¿Pudo haber sido silenciado de alguna manera? Para finales de los años 60, Jorge Mistral ya no gozaba del mismo nivel de popularidad que en sus mejores tiempos. El cine estaba cambiando, y con él, las oportunidades para los actores de la vieja guardia disminuyeron. La falta de trabajo afectó su estado emocional y económico. Se dice que pasó por dificultades financieras, algo que le causó aún más angustia y lo llevó a depender de trabajos ocasionales en la televisión y el teatro. Además, Mistral comenzó a distanciarse de muchos de sus amigos y colegas. Algunos aseguran que se volvió más reservado y solitario, lo que alimentó las sospechas de que algo lo estaba afectando a nivel psicológico.
Si en realidad fue manipulado o presionado hasta su límite, esto podría explicar su estado de ánimo en los meses previos a su muerte. El 20 de abril de 1972, el mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia de su muerte. Según la versión oficial, el actor se quitó la vida con un disparo en la cabeza mientras estaba en su hogar en la Ciudad de México. 1. La falta de evidencia médica sobre su enfermedad. Una de las razones por las que la versión oficial es cuestionada es la falta de evidencia médica que confirme que Jorge Mistral padecía un cáncer terminal. Si bien algunos medios reportaron que el actor estaba sufriendo una enfermedad grave, nunca se presentaron documentos médicos ni testimonios claros que lo confirmaran. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse, ¿fue esta historia inventada para desviar la atención de lo que realmente pasó? Otro punto que ha generado dudas es la forma en que se encontró su cuerpo. Algunos testigos afirmaron que hubo irregularidades en la escena como la falta de rastros claros de pólvora en sus manos y la posición del arma en el lugar del incidente. Si bien estos detalles nunca fueron investigados en profundidad, han sido suficientes para alimentar teorías de que Mistral no tomó la decisión por sí mismo, sino que alguien más estuvo involucrado. 3. La presión psicológica y el aislamiento previo a su muerte. Poco antes de su fallecimiento, Jorge Mistral parecía más retraído y distante de lo habitual. Algunas personas cercanas mencionaron que se mostraba preocupado y en constante estado de tensión. Se ha especulado que alguien pudo haberlo estado amenazando o manipulando emocionalmente, llevándolo a una situación de total desesperación. Dado que la versión oficial deja muchas incógnitas sin resolver, han surgido varias hipótesis sobre lo que realmente ocurrió con Jorge Mistral. Algunos expertos han sugerido que el deterioro físico y emocional del actor pudo haber sido provocado por sustancias que le fueron administradas sin su conocimiento. Se dice que ciertas personas en su círculo cercano pudieron haberlo envenenado lentamente, causándole un desgaste progresivo hasta llevarlo a un estado de desesperación absoluta. En la historia del cine, han existido casos similares en los que artistas han sido víctimas de este tipo de ataques por parte de personas que buscaban aprovecharse de ellos. Otra teoría sugiere que Mistral no se quitó la vida, sino que fue asesinado y la escena del crimen fue manipulada para que pareciera un suicidio. Esta idea se basa en los detalles sospechosos de la escena como la falta de testigos clave y las inconsistencias en la posición del arma. Si esto fuera cierto, la pregunta clave sería, ¿quién podría haber querido silenciar a Jorge Mistral y por qué? Algunos creen que pudo haber sabido algo comprometedor sobre ciertas figuras poderosas del cine, mientras que otros piensan que su muerte estuvo relacionada con problemas personales que nunca salieron a la luz. A pesar de las múltiples interrogantes que rodean su fallecimiento, la industria del cine y la televisión rápidamente aceptaron la versión oficial y evitaron cuestionar lo sucedido. Esto ha llevado a muchos a sospechar que hubo un esfuerzo deliberado por parte de ciertas figuras influyentes para evitar que se investigara más a fondo. En el medio artístico, cuando una muerte genera más preguntas que respuestas, es común que la información se maneje con discreción para evitar escándalos. Sin embargo, con el paso del tiempo, más personas han comenzado a cuestionar lo que realmente sucedió con Jorge Mistral y a exigir respuestas sobre las inconsistencias en su caso. Hoy en día, la figura de Jorge Mistral sigue siendo recordada como la de un actor talentoso y carismático que marcó una época en el cine. Su trágico final ha dejado muchas dudas y su legado ha estado envuelto en el misterio durante décadas. A medida que más información sale a la luz, es posible que algún día se descubra lo que realmente ocurrió con él y si su muerte fue resultado de una enfermedad o de fuerzas externas que lo llevaron a un punto sin retorno. Lo cierto es que Jorge Mistral sigue siendo una figura enigmática cuyo destino final continúa generando especulación y debate. ¿Se hará justicia en algún momento? ¿Se revelará la verdad que hasta ahora ha permanecido oculta? La vida de Jorge Mistral estuvo marcada por el éxito, el reconocimiento y el misterio. Su talento y atractivo lo convirtieron en uno de los galanes más importantes del cine en la época dorada, pero su vida personal fue una mezcla de amores intensos, luchas internas y situaciones que lo llevaron a un destino trágico. En este capítulo exploraremos en profundidad su vida privada, sus relaciones sentimentales, sus triunfos en el cine y la televisión, y los momentos oscuros que marcaron su carrera. Jorge Mistral nació como Modesto Llosas Rosell en Valencia, España, el 24 de noviembre de 1920.
Creció en un hogar tradicional donde desde pequeño mostró interés por la literatura y el arte. Se dice que tenía una personalidad fuerte y determinada, cualidades que lo acompañarían a lo largo de su carrera. Durante su juventud vivió en España en una época de conflictos políticos y sociales. La Guerra Civil Española dejó una huella en su vida como en la de muchos de su generación. En busca de oportunidades y un mejor futuro, emigró a México, un país que en aquel momento se estaba convirtiendo en la cuna del cine latinoamericano. Cuando llegó a México comenzó a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo. Su físico imponente, su mirada penetrante y su porte distinguidos lo hacían destacar de inmediato. Sin embargo, al no tener contactos en la industria, al principio tuvo que desempeñar trabajos pequeños mientras buscaba su gran oportunidad. La gran oportunidad llegó cuando comenzó a trabajar en películas a finales de los años 40. Con un talento natural para la actuación y una presencia magnética en pantalla, pronto se convirtió en uno de los galanes más codiciados de la industria. Su debut oficial en el cine fue en la película El hombre de la isla, 1942, aunque su verdadero reconocimiento llegó años después con películas que lo consolidaron como uno de los actores más importantes de la época. A lo largo de su carrera, Jorge Mistral protagonizó decenas de películas en México, España y otros países de habla hispana. Algunas de sus cintas más emblemáticas incluyen Pepe el Toro, 1953, interpretó a un personaje fundamental en la trilogía de Pepe el Toro, junto a Pedro Infante. Su participación en esta película le dio una gran proyección. El derecho de nacer, 1952, basada en una radionovela cubana, esta película lo consolidó como una estrella. El último cuplé, 1957, actuó junto a Sara Montiel en una de las películas más recordadas del cine español. Cristina Guzmán, 1968, un éxito en su carrera en España, donde trabajó en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Gracias a su versatilidad, pudo desempeñar papeles de héroe, villano y galán romántico con la misma intensidad, lo que lo hizo destacar en la industria. Además del cine, tuvo participaciones en televisión y teatro, aunque el cine fue siempre su mayor pasión. Si bien Jorge Mistral fue un actor exitoso, su vida amorosa estuvo llena de altibajos, pasiones intensas y amores turbulentos. Se le conocieron varias relaciones con mujeres del medio artístico y de la alta sociedad. Al ser considerado un hombre atractivo y sofisticado, despertaba el interés de muchas mujeres, pero también tenía una personalidad compleja que hacía que sus relaciones no fueran del todo estables. Uno de los romances más sonados de Mistral fue con la actriz y cantante Sara Montiel. Se decía que su relación era apasionada, pero también conflictiva. Ambos tenían caracteres fuertes y sus discusiones eran conocidas en el medio artístico. También se le relacionó con otras actrices de renombre, aunque siempre intentó mantener su vida privada en reserva. Sin embargo, los rumores sobre sus relaciones y posibles infidelidades siempre fueron parte de su historia. A pesar de sus romances, Mistral nunca logró encontrar una estabilidad amorosa. Algunos allegados afirmaban que su carácter temperamental y su dedicación al trabajo hacían difícil que una relación durara mucho tiempo. Otro aspecto de su vida sentimental que causó polémica fueron las especulaciones sobre posibles romances secretos con figuras influyentes del medio. Aunque nunca se confirmaron, estos rumores han sido parte del enigma que rodea su historia. A medida que pasaban los años, Jorge Mistral comenzó a enfrentar dificultades en su carrera. Los cambios en la industria cinematográfica y la llegada de nuevas estrellas hicieron que los papeles principales comenzaran a escasear. Además, su carácter difícil y su rechazo a aceptar ciertos roles hicieron que algunos productores y directores evitaran trabajar con él. A pesar de su talento, el medio del espectáculo puede ser cruel con quienes no siguen sus reglas. A nivel personal también vivió momentos complicados. Se dice que sufrió de episodios de depresión y que su estado de ánimo se deterioró en sus últimos años. También enfrentó problemas económicos, algo que lo afectó profundamente. Pasar de ser una de las estrellas más cotizadas a tener dificultades para conseguir trabajo fue un golpe duro para él. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral fue encontrado sin vida en su casa en la Ciudad de México. La versión oficial indicó que se trató de un suicidio, pero las circunstancias de su muerte han sido motivo de especulación.
Algunos afirman que sufría de una enfermedad terminal y que, al no soportar el dolor, decidió quitarse la vida. Sin embargo, otros creen que pudo haber sido víctima de una situación más compleja. Hay teorías que sugieren que pudo haber sido asesinado y que la escena del crimen fue manipulada para que pareciera un suicidio. Las inconsistencias en la investigación y la rapidez con la que se cerró el caso han hecho que muchas personas se pregunten si hubo algo más detrás de su muerte. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como uno de los actores más talentosos de su época. Su elegancia, su voz inconfundible y su presencia en pantalla lo convirtieron en una leyenda del cine. Su historia nos recuerda que la fama y el éxito no siempre traen felicidad. Detrás de su imagen de galán, había un hombre con conflictos internos, luchas personales y una vida llena de altibajos. Hoy en día, su legado sigue vivo en las películas que protagonizó y en el recuerdo de quienes admiraron su talento. Su historia, envuelta en misterio, sigue generando preguntas y teorías sobre lo que realmente ocurrió en su vida y su trágico final. La muerte de Jorge Mistral sigue siendo un tema de especulación. ¿Fue realmente un suicidio, o hubo algo más detrás de su trágico final? Lo cierto es que su historia continúa fascinando a generaciones y su legado en el cine permanece intacto. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta y quizás algún día se revele la verdad sobre lo que realmente sucedió con este gran actor. Hasta entonces, Jorge Mistral seguirá siendo una figura enigmática, recordada por su talento, su carisma y el misterio que rodea su vida y muerte. Jorge Mistral fue una de las figuras más enigmáticas del cine hispanoamericano. Conquistó la pantalla con su porte distinguido y su voz inconfundible, pero detrás de su imagen de galán había un hombre con tormentos internos, conflictos emocionales y un destino trágico. En este capítulo exploraremos en detalle sus últimos años de carrera, los problemas que enfrentó en su vida personal, las teorías que rodean su misteriosa muerte y el impacto que dejó en la historia del cine. En la década de 1960, el cine mexicano y español estaban viviendo un cambio radical. La época dorada del cine estaba quedando atrás y nuevas tendencias cinematográficas comenzaban a surgir. Los actores que habían dominado la pantalla en los años 40 y 50 comenzaron a ver cómo su popularidad disminuía. La llegada de nuevas estrellas, un cambio en los gustos del público y la introducción de nuevas narrativas hicieron que muchos actores veteranos, incluyendo a Jorge Mistral, comenzaran a perder protagonismo. Aunque Mistral seguía siendo un actor respetado, los papeles principales ya no le llegaban con la misma frecuencia. Esto lo afectó profundamente, ya que era un hombre apasionado por su profesión y no aceptaba fácilmente los cambios en la industria. A pesar de que su carrera ya no estaba en su punto más alto, Mistral continuó trabajando en diversos proyectos. Participó en algunas películas españolas y mexicanas, aunque con roles más secundarios. También incursionó en la televisión, un medio que estaba creciendo en popularidad en aquella época. Uno de sus últimos proyectos importantes fue la telenovela Cristina Guzmán, donde compartió pantalla con reconocidos actores del momento. Aunque tuvo éxito, Mistral sentía que su época dorada había quedado atrás. Esta transición no fue fácil para él. Se dice que comenzó a tener episodios de depresión y que la frustración por no estar en la cima lo llevó a aislarse poco a poco del medio artístico. A medida que su carrera comenzaba a desvanecerse, Jorge Mistral también enfrentaba problemas en su vida personal. Se sabe que era un hombre de carácter fuerte que no siempre era fácil de tratar. Para muchos actores, la fama es un arma de doble filo. En el caso de Mistral, la gloria que había alcanzado en su juventud le pesaba en su adultez. Sentía nostalgia por los tiempos en los que era el actor más cotizado y las ofertas llegaban sin esfuerzo. Pero con el paso de los años, esa realidad cambió. Los productores preferían a actores más jóvenes y su nombre ya no era la primera opción en las películas más importantes. Este sentimiento de pérdida lo afectó profundamente. A pesar de que aún tenía admiradores y el respeto de sus colegas, Mistral sentía que estaba quedando en el olvido. Se dice que pasaba mucho tiempo solo, sumido en sus pensamientos y en recuerdos de su época de esplendor. La soledad se convirtió en su compañía más constante en sus últimos años. Otro factor que lo afectó fue su situación económica. Aunque había ganado mucho dinero en su mejor época, los problemas financieros comenzaron a surgir en sus últimos años.
Algunos dicen que malas inversiones lo llevaron a perder parte de su fortuna. Otros mencionan que personas cercanas se aprovecharon de su confianza y lo traicionaron. Independientemente de la causa, la realidad era que Jorge Mistral ya no tenía la estabilidad económica de antes y esto le generaba un gran estrés. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral fue encontrado sin vida en su casa en la Ciudad de México. La versión oficial indicó que se había quitado la vida con un disparo en el corazón. Esta noticia conmocionó al mundo del espectáculo. ¿Cómo era posible que un hombre que había sido una estrella de cine terminara de esa manera? Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron dudas sobre las circunstancias de su muerte. Aunque la versión oficial hablaba de un suicidio, algunas personas cercanas a Mistral mencionaron que había elementos extraños en el caso. Algunos periodistas de la época señalaron que la investigación sobre su muerte se realizó con mucha rapidez. No hubo un análisis detallado ni una investigación profunda sobre lo que realmente ocurrió. Además, algunas versiones indicaban que Jorge Mistral había recibido amenazas en los meses previos a su fallecimiento. Pudo haber sido víctima de un ajuste de cuentas. Otro punto que generó dudas fue la forma en que se reportó su fallecimiento. Algunos testigos mencionaron que la escena en la que fue encontrado no parecía la de un suicidio. Estas inconsistencias han llevado a que, hasta el día de hoy, existan diversas teorías sobre lo que realmente ocurrió con Jorge Mistral. La muerte de Jorge Mistral sigue siendo un misterio, y a lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre lo que realmente ocurrió. La versión oficial indica que Jorge Mistral se quitó la vida debido a una profunda depresión. Se dice que la combinación de problemas económicos, la falta de trabajo y su estado emocional lo llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos mencionaron que, aunque estaba deprimido, nunca había dado señales claras de querer quitarse la vida. Otra teoría sugiere que Mistral pudo haber sido asesinado y que se montó una escena para que pareciera una muerte causada por él. Se dice que tenía problemas con algunas personas influyentes de la industria cinematográfica y que pudo haber sido víctima de una venganza o un ajuste de cuentas. Algunas personas cercanas mencionaron que en los meses previos a su muerte, Mistral parecía preocupado, como si temiera por su seguridad. Otra versión indica que Mistral pudo haber tenido un altercado con alguien en su casa y que, en medio de una discusión, recibió el disparo que terminó con su vida. Esta teoría se basa en testimonios de personas que mencionaron haber escuchado discusiones y gritos en su hogar en las horas previas a su muerte. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como uno de los actores más importantes del cine en español. Su elegancia, su talento y su magnetismo en pantalla lo convirtieron en una figura inolvidable. Su legado perdura en las películas que protagonizó, y su historia sigue fascinando a generaciones. Hoy en día, su nombre es sinónimo de la época dorada del cine, de la pasión por la actuación y del misterio que rodea a las grandes figuras del espectáculo. La muerte de Jorge Mistral sigue rodeada de preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un suicidio, o hubo algo más detrás de su trágico final? Lo único seguro es que su legado como actor y como figura del cine sigue vivo. Quizás algún día se revele la verdad sobre lo que realmente ocurrió, pero mientras tanto, Jorge Mistral seguirá siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia del cine.